Bienvenidos a Voto Informado 2016, iniciativa académica y democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Estudios de Opinión Pública y con la producción de TV UNAM. Aquí, líderes políticos nacionales y otros actores relevantes dan respuesta a sus preguntas para emitir un voto informado. Este ejercicio plural tiene el propósito de escuchar la opinión de los líderes políticos que participan en las elecciones de junio próximo en nuestro país. Damos la bienvenida a Damián Cepeda Vidales, secretario general del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por la invitación, realmente un orgullo estar aquí con ustedes. Felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. La mecánica establecida para este programa contempla las preguntas elaboradas por un comité académico y que serán realizadas por nuestros compañeros de manera directa, para lo cual nuestro invitado tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Una vez concluido este tiempo, continuaremos con la siguiente pregunta. Bienvenido. Gracias. Javier Villa, estudiante de Administración Pública. ¿Considera que existe una crisis de confianza entre políticos y ciudadanos? ¿Qué propone su partido para que los ciudadanos confíen en los partidos políticos? Gracias, Javier. Sí, definitivamente sí creemos nosotros en el PAN que existe una crisis de confianza entre los ciudadanos hacia los partidos. De hecho, el diagnóstico del cual nosotros competimos para buscar la dirigencia del PAN, en este caso Ricardo Anaya y un servidor, fue ese, precisamente que no nada más en México, sino en el mundo hay esta falta de credibilidad. Y el PAN no está exento de ello como parte de uno de los partidos políticos. Nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema, y para eso lo primero que hay que hacer es reconocerlo. ¿Qué proponemos? Regresar a los orígenes. El PAN nació de la ciudadanía. Es un partido que creció con ciudadanos comunes y corrientes que querían mejorar el país. Lo que nosotros hoy hacemos es voltear hacia allá y decir, aquí está un partido abierto con posturas ideológicas muy claras y definidas, con blancos y negros, en donde tenemos una visión en común que queremos impulsar, que es que a México le vaya mejor. Así de sencillo. Decirte que creemos un poco en que si no somos nosotros quienes tomamos un paso hacia adelante y participamos a hacer que las cosas sucedan en México, no van a suceder. Escuchando hace unos días a un conferencista hablar de un poeta en los años del nazismo, él decía que en aquellos entonces, pues primero fueron por los comunistas, decía él, y nadie dijo nada, después fueron por los socialistas y nadie dijo nada, cuando vinieron por mí, pues ya no había nadie que dijera nada. Lo que quiero decir con esto es que hoy es cuando los ciudadanos que queremos un verdadero México mejor, tenemos que levantar la voz, y el PAN lo que hace es poner una plataforma de forma de pensar y de propuestas concretas para cómo mejorar este país. Necesitamos recuperar esa confianza porque es con la ciudadanía como vamos a construir un México mejor. El PAN cree que debemos de tener tanta sociedad como sea posible y tan solo tanto gobierno como sea estrictamente necesario. Muchas gracias. Emilio Jiménez, egresado de Administración Pública. Quiero preguntarle qué consecuencias políticas tienen las candidaturas independientes y cómo impactan estas a su partido. Nosotros vemos de manera positiva las candidaturas independientes y no lo decimos nada más de discurso, sino que hemos actuado. Hace unos meses presentamos a través de los grupos parlamentarios una iniciativa de ley concreta que facilita las candidaturas independientes en el país. Y déjenme profundizar un poco en por qué lo hacemos. No quiere decir que estemos diciendo que vote la ciudadanía por los candidatos independientes, no. Somos un partido político que cree que tenemos las propuestas adecuadas para poder sacar adelante al país. Sin embargo, creemos que es justo y correcto que la ciudadanía pueda tener esa variedad de ofertas y que pueda votar o optar por una persona que representa un partido político o una persona que es una candidatura independiente. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Que aun cuando están aceptadas a nivel nacional desde hace ya varios años, en la práctica se les ha puesto muchas trabas, y ahí la propuesta del PAN para acompañar el discurso con hechos. ¿A qué nos referimos? A nivel local, diferentes legislaciones les ponen distintas trabas, que si pocos días para recabar las firmas, que si el porcentaje de firmas muy alto, para tratar de inhibir que
otras personas puedan participar a través de las candidaturas independientes. Nosotros creemos que esto no es correcto. O sea, uno debe de ganar en las urnas convenciendo a la gente de que eres la opción adecuada, y la competencia no nos debe dar miedo. Al contrario, la competencia te hace sacar lo mejor de ti y te hace mejorar, y al final del día eso ganaría la ciudadanía. Habiendo dicho eso, que estamos de acuerdo con las candidaturas independientes por estos motivos de competencia y democracia, sí también decir que desgraciadamente hoy en México en muchos lugares son utilizadas por los gobernadores de los estados para pulverizar el voto de la oposición y que gane el candidato oficial. Entonces, ojo, que sean verdaderamente candidatos independientes y ciudadanos, no que sean mecanismos que utiliza el oficialismo, el poder, para evitar la alternancia en muchos estados y en el propio país. Muchas gracias. Marilena López, estudiante de Relaciones Internacionales, sexto semestre. ¿Qué medidas propone su partido para enfrentar la corrupción que tenemos en nuestro país y cuál es su opinión con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción? Claro, decirte que fue el PAN el principal impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo vengo de ser legislador en la pasada legislatura, el propio presidente Anaya también lo es, y ha sido el tema principal del Partido Acción Nacional. Mira, la corrupción le cuesta a este país 1.5 billones de pesos al año. Es el principal motivo o el principal obstáculo para el desarrollo económico de México. Y no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, lo dice el estudio del INCO, Transamos y no avanzamos. Es decir, la corrupción es un mal que está afectando por todas las vías a México. No nada más en el tema de gobierno, sino también en desarrollo económico. Hay que combatirla de manera frontal. Nosotros, ¿qué proponemos? Las 7 leyes, primero una reforma constitucional que ya se dio, que hace un sistema nacional anticorrupción, no lo va a resolver el problema de corrupción una persona, lo resuelve un andamiaje institucional que haga que verdaderamente a quien comete un delito de corrupción lo pague con la cárcel, no con una sanción administrativa. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que no se debe de achicar esa reforma, que debemos ir por 7 leyes que incluyan todo el marco jurídico para que la persona que cometa un acto de corrupción lo pague. La diferencia principal entre lo que propone el PAN y en este caso, por ejemplo, el PRI, es que ellos buscan que sean sanciones administrativas y nosotros buscamos que quien comete un acto de corrupción se vaya directo a la cárcel. Y para eso necesitamos, como tema clave, tener un fiscal que verdaderamente sea autónomo. Ya logramos que el nombramiento del fiscal anticorrupción sea por 2/3 partes del Senado. Muy bien. Pero ahora necesitamos que esa fiscalía sea robusta en términos operativos y de autonomía técnica para que verdaderamente pueda ir y enjuiciar a el que cometió el delito. ¿Tú crees que un subordinado, como lo es hoy el secretario de la Función Pública, va a encontrar corrupción de su jefe? Nunca. Por eso no pasa nada en México a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. El PAN quiere cambiar esa realidad y por eso impulsamos un sistema nacional anticorrupción. Gracias. Aline Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales, sexto semestre. ¿Qué mecanismos propone y qué hace su partido para garantizar que no exista dinero ilícito en campañas y el interior de instituciones políticas? Gracias, Aline. Primero que nada, decirte un poco cómo, evidentemente estamos en contra de que exista dinero de procedencia ilícita en las campañas políticas y nos tomamos el tema muy en serio. Tiene 2 maneras de ingresar recursos a una campaña política. Por un lado, las prerrogativas, te las da pues con un cálculo que se hace por ley, te las entrega la autoridad electoral y pues eso ahí no tienes un riesgo de que ingrese dinero de procedencia ilícita. La segunda vía son aportaciones tanto de militantes como de simpatizantes y ahí es donde pudiera haber un riesgo. Lo que nosotros decimos es primero tener completamente identificado el origen y la procedencia del recurso que está siendo ingresado a las campañas del Partido Acción Nacional y por supuesto que no aceptamos ningún tipo de aportación que tenga a una persona que sea sujeta a algún procedimiento, que se sospeche o que sea parte de la delincuencia organizada. Los mecanismos que te pueden ayudar más para dar un paso hacia adelante son: hoy en día se permite tanto la transferencia de recursos como las aportaciones de especie. Obviamente con transferencias bancarias tienes mucho más regulado del origen del recurso y eso te permitiría hacer pues con mayor profundidad un seguimiento de dónde viene el recurso. Entonces, en términos concretos, decirte que por supuesto que el PAN está en contra de recibir dinero de procedencia ilícita y segundo, que creemos que la fiscalización del origen del recurso es la manera de evitarlo. Gracias. Ulises Rentería, Ulises. Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué propone su partido para abatir los altos niveles de pobreza, discriminación y violencia en las comunidades y pueblos indígenas? Bueno, primero que nada decirte que en términos generales las políticas de combate a la pobreza
pues son importantes para el país. Marcadamente, si tú agarras un mapa del país y cruzas poblaciones o zonas con población indígena con las zonas de alta marginación, te vas a encontrar desgraciadamente un cruce muy alto. ¿Qué creemos nosotros que debe ser la atención? Debe ir, como la mayoría de los problemas de fondo, en un análisis multifacético. Por un lado, necesitamos invertir en infraestructura para los servicios básicos, llámese pues agua, drenaje, en fin, todos los servicios que debe tener una comunidad para tener un primer piso de bienestar. En segundo, sin duda, la herramienta más importante para el combate a la pobreza se llama educación. Necesitamos promover que en esas comunidades y en las zonas con las poblaciones indígenas exista el acceso adecuado a la educación. Tercero, el tema de los servicios de salud, que sigue siendo un tema de salud. Y cuarto, el tema quizá ya más de fondo, de largo plazo, en el sentido de poder ayudar a esta persona que ya le pusiste esa infraestructura, que ya aseguraste que tenga acceso a una cobertura educativa y a cobertura de salud, pues una fuente de empleo adecuada. Pero ojo, tenemos que cuidar que en muchas ocasiones, y esto no nada más aplica para las poblaciones indígenas, sino para los niveles de pobreza en el mundo, ni siquiera nada más en México, se necesita una acción subsidiaria antes de poder ofrecer la oportunidad de empleo, es decir, ayudar a que esa persona pueda tener condiciones para integrarse en la vida laboral. Hay personas que no tienen acta de nacimiento, hay personas que no tienen CURP, hay personas que no tienen la capacitación mínima básica para poder tener un empleo. Ahí es donde debe entrar el Estado, de una manera subsidiaria, y ofrecer una oportunidad de empleo para el desarrollo de las poblaciones indígenas y de pobreza en general. Si me preguntaras en términos de pobreza en general, contestaría lo mismo. Gracias, secretario. Eduardo Bernal, de la carrera de Relaciones Internacionales, cuarto semestre. Naciones Unidas estableció que en México existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Qué propone su partido para evitar dichas transgresiones? Mira, de nueva cuenta es un tema que tiene varios factores. Las propias Naciones Unidas han hecho recomendaciones muy puntuales al país en materia de derechos humanos. Quiero decirte y reconocer que hace unos años apenas se hizo una reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue muy positiva para el país. Básicamente nos pone o nos homologa a lo que los tratados internacionales establecían que teníamos que tener en derechos humanos. Sin embargo, como en la mayoría de los temas de relevancia o de fondo, pues una reforma legal no es suficiente si no se implementa acciones para llevarlo a cabo. Marcadamente hay un tema que la ONU hace énfasis y que yo quisiera hacerlo también, que es el tema relacionado con violaciones de derechos humanos y seguridad pública en el país. ¿Qué ha venido pasando? Que el gobierno ha sido completamente ineficaz para atender el problema de seguridad pública, no le ha brindado ese servicio a la ciudadanía, ya han entrado las fuerzas militares en muchas zonas a hacer las veces de labores de seguridad pública, que no es su función principal, que ahí hay todo un marco jurídico que regular. ¿Qué ha venido pasando? Se han incrementado los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que garantizar como una de las medidas para evitar estas violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país son los mecanismos de vigilancia, de supervisión, de la participación de las fuerzas, tanto civiles de seguridad pública como de las Fuerzas Armadas ahí. Eso en tema de, digamos, de prevenir, ¿no? El tema. Y si ya sucedieron, el tema se llama impunidad. Lo que pasa en este país es que se cometen delitos y nadie hace nada y no pasa nada. Meten las denuncias y no se actúa. En ese rango, pues hay dos vías que valorar. Una, todo lo que tiene que ver con ejército, que te repito, creo que la propuesta debe ser un nuevo marco jurídico que regule la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y dos, la autonomía real de la Procuraduría. Por eso nosotros impulsamos y se aprobó ya una reforma constitucional para que sea autónomo el fiscal. Muchas gracias. Belén del Carmen, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera en Ciencia Política. ¿Qué propone su partido para lograr la inclusión laboral y social de las personas con alguna discapacidad? Bueno, pues un tema muy importante. Déjame también dividir la respuesta. Primero, hay acciones que ya se están tomando. En la pasada reforma laboral, me tocó a mí ser legislador cuando se aprobó, se incluyeron algunas disposiciones normativas para la inclusión de personas con discapacidad. Te pongo un ejemplo de los temas que estuvimos valorando en su momento. El hecho de que empresas de tal tamaño, de determinado tamaño, tengan que tener ya por ley las instalaciones adecuadas para que puedan laborar personas con discapacidad en las empresas. Pero yo siento que es un tema que camina por dos vías, por la vía institucional, legal, y por la vía de, digamos que el valor o la conciencia social.
por la vía institucional este tipo de medidas. Decirte que en muchos estados ya existen incentivos fiscales y en donde no se deben de promover, como por ejemplo que en el impuesto sobre nómina que pagan las empresas se pueda hacer algún tipo de incentivo fiscal para aquellas que contratan personas con discapacidad y que son incluyentes. Todas esas vías creemos nosotros que son adecuadas, todo lo que sean incentivos para que las empresas los contraten. Sin embargo, no debo dejar de decirte que no basta. Tiene mucho poder el que fomentemos que a través de la propia asociación privada, de las propias empresas, como ya hay muchos movimientos a nivel nacional y a nivel local, las empresas mismas promuevan la inclusión y que entiendan lo que han entendido países desarrollados, que ser una empresa socialmente responsable es positivo incluso para el propio desarrollo de la empresa. Y en ese marco creemos nosotros que pueden entrar las personas con discapacidad. Y un último punto es el propio gobierno. El gobierno tiene que poner el ejemplo. Si estás pidiendo que las empresas incluyan a personas con discapacidad en su planta laboral, tú mismo pon el ejemplo y incluye porcentajes adecuados de personas con discapacidad trabajando en puestos del gobierno. Debo decirte que desgraciadamente, como muchas cosas en México, ya hay leyes de esto y muy pocos estados lo cumplen. Gracias. Denise Maldonado, estudiante de sexto semestre de Ciencia Política en la UNAM. Ante la situación de violencia y represión que enfrentan los periodistas en el país, ¿qué propone el partido para garantizar su libertad de expresión? Yo te diría, en todos los temas que tienen que ver con delitos, yo los dividiría en tres vías. Primero, prevención; segundo, atención; y tercero, sanción. Déjame entrar al caso particular del tema de los periodistas. ¿A qué me refiero con prevención? Necesitamos como sociedad, ser tolerantes a la libertad de expresión. México va abriendo paso en este tema, pero nos falta todavía mucho por hacer y nos falta estar más acostumbrados a que pues, la libertad de prensa es algo positivo para el país, y qué bueno que gentes piensen distinto que uno, pues eso es lo que hace rico un debate público. Entonces creemos nosotros que si se hace una cultura fuerte de libertad de expresión, son menos o podrían ser menos, evidentemente, las violaciones que puedan sentir o que puedan recibir los propios periodistas. Dos, en el campo de la atención, cuando ya sucedió, que actúe la autoridad. Regreso al tema de derechos humanos y profundizo porque se me acabó el tiempo ahí. Necesitamos una fiscalía autónoma. ¿A quién se acusa principalmente de las violaciones contra los periodistas? Pues a la autoridad. O sea, es como el primer acusado, porque está criticando una autoridad. ¿Y de quién dependen los procuradores en este país? De los gobernadores y del presidente de la República a nivel nacional. Por eso creemos nosotros que si le damos autonomía a la fiscalía, a la procuraduría, pues, para entendernos bien, esa fiscalía será una fiscalía autónoma, mucho más libre de verdaderamente perseguir el delito. Y en el tercer rubro que te decía, primero la prevención, segundo la atención y tercero la sanción, se deben de agravar las penas. En la mayoría o en muchos de los estados ya existen penas agravadas por ataque a periodistas. Nosotros creemos que es una vía, aunque la teoría delincuencial te dice que no necesariamente está ligado la sanción con quien comete el delito, pero creemos que es positivo elevarla. Gracias. César Guzmán, estudiante de Ciencia Política. ¿Considera usted que implementar el mando único policial reducirá los niveles de violencia y baja calidad de los cuerpos policíacos en estados y municipios? Definitivamente no. El Partido Acción Nacional ha sido bien claro en la postura. Se ha querido tergiversar lo que el PAN y los anteriores gobiernos de extracción panista propusieron al país. La realidad de nuestra postura es la siguiente. Nosotros no creemos que por arte de magia el solo pasar la autoridad municipal a estatal vaya a resolver los problemas. Yo les pregunto si creen que eso hubiera cambiado algo o qué pasó entonces en el caso de Veracruz, por ejemplo, donde los policías estatales están acusados de ser precisamente quienes atacaron a jóvenes hace apenas unos meses, o diferentes casos. No lo creemos que sea así de simplista. Nos parece una solución muy cortoplacista, muy limitada y que no resuelve de fondo. ¿Qué creemos que sí funciona? Un mando mixto. Este tema tiene que ver con las competencias. ¿Qué capacidad tiene un municipio determinado de atender el problema de seguridad pública para su ciudadanía o no? Hay policías como la de San Pedro en Nuevo León, que es mucho mejor calificada que muchas policías estatales. Hay gobernadores que están completamente señalados por corrupción, por autoritarismo. ¿A poco en sus manos estaría bien la policía? Claro que no,
¿Qué dice el PAN? Su principio básico, que eso de hecho es parte de nuestros principios fundamentales, subsidiariedad, en donde se requiera y por el tiempo que se requiera, que entre la autoridad superior a hacer las veces, en este caso de un mando mixto, y tomar el control. Quien lo requiera, así sea. Quien no lo requiera y quien pueda hacer solo a través de la policía, coordinado por supuesto con el Estado, garantizar la seguridad pública de los municipios, que así se haga. Lo importante en nuestra visión son las competencias, poner un sistema de indicadores, quien está cumpliendo se queda con el manejo de su policía municipal, quien no está cumpliendo lo atrae el Estado para poder subsanar las fallas que tenga. Entonces, no, definitivamente el mando único no resuelve. Nosotros proponemos un mando mixto que tenga que ver con competencias. Muchas gracias. Elio Flores, estudiante de Administración Pública, segundo semestre. Mencione 3 propuestas para reducir la violencia y combatir la delincuencia organizada. Híjole, pues yo te diría muchos. Déjame elaborar. Evidentemente en el tema de violencia y en el tema de delincuencia, como todos los temas que tienen que ver, educación siempre la pondremos como número 1, pues, o sea, una mejor sociedad parte de que estés mejor educado. En el términos ya de violencia, seguridad, delincuencia organizada, nosotros creemos que parte de la solución es el mando mixto, como ya lo comentaba ahorita, que ese sea el esquema de seguridad pública que funcione en el país, en donde quien tiene capacidad de satisfacer la necesidad de seguridad pública lo haga, y quien no, que se le atraiga. Y en términos de delincuencia, en términos generales y delincuencia organizada, nosotros sí creemos que la propuesta que he venido citando de llevar a la práctica la reforma constitucional que ya se dio, de darle verdadera autonomía a la Fiscalía, es decir, a la Procuraduría General de la República, que se pase a ser un fiscal autónomo, que no dependa del presidente de la República, y que en los estados una Fiscalía autónoma también no dependa de los estados, va a ayudar en el tema de la delincuencia. Por supuesto, a esto lo tenemos que acompañar de un esquema de profesionalización, en ese caso del Ministerio Público, para que pueda ser mucho más profesional y mucho más eficiente la justicia en ese sentido. Y por último, 2 temas más: la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal, y en el tema de delincuencia organizada, algo que ya hicimos en la reforma, en las pasadas reformas en materia financiera, pero que puede analizarse, evaluarse y ver si requiere una mejora, que tiene que ver con la fiscalización del recurso de procedencia ilícita. A la delincuencia donde le duele, sobre todo a la delincuencia organizada, es en el recurso público. Si tienes una autoridad capaz de verdaderamente investigar en dónde está el recurso, ganancia de la delincuencia organizada, les vas a pegar en donde más les duele, y creemos nosotros que puedes avanzar en términos de delincuencia. Gracias. Adriana Escamilla, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le realizaré algunas preguntas sobre temas de coyuntura en la vida pública de México. Las opciones de respuesta son a favor, en contra o tiene la posibilidad de abstenerse. ¿Su partido está a favor o en contra de legalizar el consumo recreativo de la marihuana? Déjame hacer un comentario genérico antes de entrar al sí o no abstención. El PAN es un partido democrático, a diferencia de muchos otros partidos, plural. En muchos casos no existe una postura, digamos que dogmática o de principio, y existen en elaboración o en discusión muchos temas. Lo comento porque seguramente muchas de las preguntas van a estar ahí, entonces tendré que abstenerme por este motivo, porque está en debate. Este tema me abstengo por estar todavía en debate el tema de la marihuana al interior del partido. ¿Su partido está a favor o en contra de eliminar el fuero a los funcionarios públicos? A favor, presentamos una iniciativa y de hecho se votó en la... ¿Su partido está a favor o en contra de la revocación de mandato? A favor en medidas, con candados, pero a favor. ¿Su partido está a favor o en contra de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo? Me abstengo por estar bajo análisis. ¿Su partido está a favor o en contra de la presencia de soldados y marinos realizando tareas de la policía? Temporal, sí. ¿Su partido está a favor o en contra de utilizar recursos públicos en la construcción de estadios deportivos de carácter profesional? El deporte, sí. El caso particular, pues habría que ver las motivaciones, pero yo creo que no me suena como de prioridad. ¿Su partido está a favor o en contra de incrementar el impuesto a la tenencia vehicular en ciudades altamente contaminadas? No es un tema, todo el tema de impuestos es un tema que tenemos que analizar caso a caso, entonces no me abstengo. ¿Su partido está a favor o en contra de aplicar pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación docente?
como lineales. No, creemos que debe haber evaluaciones, pero deben de ser multifactoriales. ¿Su partido está a favor o en contra de la voluntad anticipada, es decir, eutanasia? Me abstengo. ¿Su partido está a favor o en contra de las fotomultas vehiculares? Es una cuestión administrativa que tendría que ser valorada, ¿no? ¿Su partido está a favor o en contra de la extradición a Estados Unidos de criminales de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán lo era? Caso a caso, pero en términos generales, si la pregunta es, pues sí es correcta la extradición. ¿Su partido está a favor o en contra de que México busque un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Sí, por supuesto, siempre debe de existir la participación en los órganos internacionales. Perfecto, muchísimas gracias, eso es todo. Gracias. Saraí Trejo Fuentes, estudiante de Administración Pública. ¿Qué opina de las llamadas autodefensas, las guardias comunitarias y los colectivos sociales similares? Un tema muy complejo, profundo, nos pudiéramos quedar horas platicando de él, pero déjame sintetizar en estos minutos que tenemos. La seguridad pública es responsabilidad del Estado mexicano. En eso se resume la posición en el tema. Habiendo dicho eso, que la seguridad pública es exclusivamente responsabilidad del Estado mexicano, sí decirte que en algunos lugares lo que ha venido pasando es que ha sido completamente incompetente el Estado mexicano para brindar seguridad, y en algunas comunidades de algunos estados esto ha provocado que la ciudadanía se organice. Desgraciadamente algunas de esas organizaciones, no todas, algunas se han mantenido para lo cual fueron creadas, que es para la defensa de la propia ciudadanía y brindar seguridad, pero otras se han tergiversado con otros motivos que no son positivos. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que todo debe regresar hacia el estado natural, o sea, que es que el Estado mexicano se haga cargo de la seguridad pública, en todo caso, que encuentre esquemas de participación de la sociedad, pero la responsabilidad sí debe estar a cargo del Estado mexicano. Gracias, secretario. Vanessa Hernández Munguía, estudiante de Ciencia Política de la UNAM. ¿Qué propone su partido para atender el aumento de casos de violencia de género? Violencia de género, similar a lo que compartí ahorita en el tema de violencia de los periodistas, lo divido en tres, a eso me refiero con similar, por supuesto que son casos completamente distintos. Prevención, atención y sanción. En el tema de violencia de género, creemos que gran parte de la prevención tiene que ver, por supuesto, con eliminar esta idea que desgraciadamente, y estamos completamente en contra, todavía existe en muchas comunidades de nuestro país, de que no es tan grave algunos casos de violencia contra la mujer. Nosotros creemos que por supuesto que es altamente grave, y esto con valores, con educación, con cultura de prevención lo podemos ayudar a prevenir. Entonces, mucho en el lado de la prevención. Segundo, es un tema de atención, y otra vez vuelvo al tema de impunidad. O sea, que verdaderamente sí se ha catalogado, por ejemplo, en el caso de feminicidios, si me permites ejemplificar, como feminicidios aquellos delitos que se den con esas características. Creemos que, ¿qué pasa? Que en muchos lugares los delitos, la violencia contra la mujer, pues simplemente no tiene seguimiento, y volvemos al eterno problema o al tema de que la impartición de justicia no es verdaderamente expedita en este país. Y el tercero tiene que ver con la sanción, y de nueva cuenta, en muchos estados ya existe el agravante cuando hay delitos de violencia de género. Nosotros creemos que esto es positivo, que aunque no quisieras llegar a ese extremo, porque lo que quieres es que en el primero de las etapas, en la de la prevención, acabar este problema y pudiéramos erradicar o cuando menos disminuir al máximo la violencia de género, pues si llega a suceder, que tenga una consecuencia y que tenga una atención adecuada con psicólogos, con personal calificado, porque muchas veces llega la persona sujeto de delito y no es atendida correctamente. Gracias, Damián. François Dergal, estudiante de Ciencia Política. Francisco. François Dergal. François. Mucho gusto. Estudiante de Ciencia Política, cuarto semestre. ¿Qué proponen para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal acusatorio, particularmente los juicios orales? Es un tema que en lo personal me apasiona. Fui presidente de la Comisión de Justicia en mi estado y aprobamos ahí el Código de Procedimientos Penales a nivel local. El nuevo sistema es quizá una de las reformas más relevantes que ha tenido el sistema de justicia penal desde la propia creación de la Constitución. O sea, realmente fue una reforma de fondo. Sin embargo, tiene una serie de retos de implementación. Yo te destacaría 4.
El primero tiene que ver con la homologación normativa, ahí ya avanzamos, Código Nacional de Procedimientos Penales, la mayoría de los estados en la misma sintonía, pero existen otros retos para poderlo implementar. Un segundo reto es la capacitación al personal que lo va a implementar. En este nuevo sistema, el rol del policía, el rol del Ministerio Público, el rol de los diferentes actores del sistema de justicia es mucho más relevante y necesitas capacitarlos, a los defensores de oficios, a los ministerios públicos, a los jueces, a todos los que intervienen en el sistema de justicia penal. Capacitación que no va muy acorde a los tiempos que tiene implementación el sistema de justicia penal. Tercero, es un tema de infraestructura. Déjame ejemplificar. Estos nuevos esquemas de juicios orales son públicos, en donde está quien acusa y está quien defiende y está el juez y está el público, porque son audiencias públicas cuando ya llega a ese punto. Hoy los juzgados, la mayoría, no tiene capacidad física para recibir ese tipo de esquema de juicio. Entonces necesitas inversión en infraestructura. Y por último, necesitas que funcionen muy bien lo que se llaman las salidas alternas. Si no te pasa que es una puerta giratoria donde queda la sensación de que mucha gente se queda sin que los castiguen, porque este sistema, para que funcione, 9 de cada 10 casos que se tratan tienen que salir por un convenio de reparación de daño, por una aceptación y un juicio abreviado, por una mediación, por justicia restaurativa, porque si no se satura y no lo pueden desarrollar los jueces. Entonces es un tema integral que requiere eso México. Muchas gracias. Angelia Negrete, Administración Pública en la UNAM. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, nuestra balanza comercial ha sido deficitaria en los últimos 25 años, con excepción de 4 meses durante ese lapso. ¿Qué propone su partido para convertir a las exportaciones en motor de crecimiento constante? Déjame tocar un tema que para nosotros es fundamental en el PAN y que tiene que ver con todos los temas económicos. Seguramente si hay otras preguntas económicas, ahí voy a enfatizar. Nosotros creemos que la política fiscal en el país está equivocada. La reforma fiscal para nosotros fue tóxica y tiene una visión completamente distinta a lo que promueve el desarrollo económico. Tienes varias maneras de hacerte dinero. Vamos a suponer, sin conceder, que requiere más dinero el gobierno. Y digo suponer porque tiene más dinero que nunca. Tiene más de 4.7 billones de pesos al año. Jamás ha tenido tanto dinero. Una vía es aumentar a los que ya están pagando, como lo hicieron. Otra es que todos contribuyamos más, o sea, la gente que no está pagando. Otra es apretarse el cinturón, es decir, y una última es facilitar las cosas fiscales para que el empresario pueda tener un desarrollo económico mejor. ¿A qué me refiero? Necesitamos una economía sólida en México para poder ser punta de lanza exportadora. En el caso específico del tema de la balanza comercial, efectivamente el precio del petróleo y el tema del petróleo nos ha pegado, pero si quitamos eso, lo que podemos ver es que tiene una concentración muy alta hacia el mercado de Estados Unidos, lo cual es correcto porque está de vecino y es un gran comercio. Sin embargo, si queremos incrementar esa capacidad exportadora, deberíamos de pensar o de ver con mayor seriedad otros mercados, como representa, por ejemplo, Asia, que es uno de los principales mercados de consumo también de este país. Por último, fortalecer la inversión directa, extranjera o la propia privada, en la industria exportadora. ¿Qué es lo que nos ha sacado adelante ante estas caídas? La industria automotriz principalmente. La industria automotriz, la aeronáutica, son industrias que generan mucho desarrollo. O sea, puedes ir creciendo como en polos de desarrollo y comprando productos locales que a su vez se insertan en la cadena de producción y eso te genera una derrama económica más grande. Habríamos de fomentar mayor inversión en la industria enfocada a la exportación. Esa es la opinión del partido en el tema de exportación. Muchas gracias. Kenia Cardosa, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM. Algunos economistas afirman que incrementar el salario mínimo provoca inflación y desempleo. ¿Cuál es su postura frente a las propuestas de aumentos sustanciales al salario mínimo? Yo, primero, decirte que nosotros estamos a favor de pasar de un salario mínimo a un salario digno. La propuesta del Partido de Acción Nacional es que tomemos como referencia la línea de bienestar marcada por el Coneval y que el recurso que ingrese a una familia sea el necesario para poder satisfacer las necesidades básicas acorde a lo que este órgano de evaluación de política social nos dice en el país que es necesario. En el tema de la inflación se ha debatido mucho. Creo que uno de los principales temas es desindexar el salario mínimo como unidad de medida. Hoy la tenemos ligada a los diferentes temas, que si vivienda, que si multas, que si prácticamente en todo. La propuesta que se ha puesto en la mesa, que por cierto ha avanzado el consenso en el tema, es desindexarlo, crear una unidad de medida para eso y que el salario sea exclusivamente para lo que es un salario mínimo, en este caso digno, para un trabajador. Otro tema relevante en este tema
es que hay que estar claros entre lo que es el salario mínimo, que es el mínimo que debe tener un trabajador, a el salario promedio real en México. Hoy el salario promedio real en México es por mucho superior al salario mínimo. Entonces, esta idea de que al subir en automático le impacta a todos y por lo tanto habría un crecimiento escalonado y un impacto muy fuerte inflacionario, nosotros no la compartimos de esa manera, por lo que te comenté, desindexar, tener como referencia el salario real promedio del trabajador de Seguro Social, que es mucho más alto, y por supuesto buscar que estén arriba de la línea de bienestar. Esa es nuestra opinión al respecto. Estamos a favor de un salario digno y no creemos que tenga los impactos que se han señalado. Muchas gracias, secretario. Soy Eric Pérez Mora, pasante de Ciencia Política. El 10% de la población más rica en México percibe un ingreso 30 veces mayor que los mexicanos más pobres. ¿Qué propone su partido para disminuir la desigualdad en nuestro país? Mira, evidentemente vivimos en un país muy desigual, tú lo decías bien con las cifras, muy pocos ganan mucho y muchos ganan poco. Nosotros creemos que la solución, como en muchos de los temas, es, además de todas las estrategias de combate a la pobreza que ya señalaba en una pregunta que me hizo uno de tus compañeros, que tiene que ver con inversión en infraestructura, educación, salud, diferentes motivos, el tema es desarrollo económico, o sea, generar empleos, generar oportunidades de desarrollo para la gente. La mejor manera de combatir la pobreza es darle empleo bien remunerado a una persona, y esto te lleva más adelante a combatir esa desigualdad, porque si subes el número de personas que están con empleos formales, que les dan acceso a seguridad social, ¿no?, y que tienen ingresos adecuados, pues vas a ir disminuyendo esta brecha, aunque siempre va a haber quien gane mucho, pero nosotros creemos que hay que subir al que está abajo, digamos, y la manera de hacerlo es desarrollo económico. De nueva cuenta, no compartimos la política fiscal de este país, creemos que es un error, le fueron a cobrar más a los que ya están pagando. Más del 50% de la gente en este país no paga impuestos, o sea, trabaja y no paga impuestos, está en la informalidad. Sería mucho más sensato el poder ampliar la base de contribuyentes o, en su caso, fíjate lo que voy a decir, en lugar de subir impuestos, bajarlos. ¿Para qué? Para fomentar la inversión y por lo tanto generar más desarrollo y por lo tanto generar más empleos y por lo tanto disminuir la brecha de desigualdad. Desarrollo económico para nosotros es la economía lo que tiene que mejorar en el país para poder mejorar la brecha de desigualdad. Gracias. Ulises Sánchez, egresado de la Facultad de Economía. ¿No? De acuerdo al SAT, en el año 2004, 270 empresas transnacionales no pagaron impuestos. ¿Cuál es la opinión acerca de este tema y cómo hacer para solucionarlo? Bueno, un poco la misma línea que lo comentaba ahorita. No deben de existir privilegios en este país. En la pasada reforma fiscal y en la financiera algunos temas, pero sobre todo en la fiscal, de las pocas cosas en las que sí estuvimos de acuerdo fue el endurecimiento precisamente de la evasión, de las acciones contra la evasión fiscal. Se endurecieron las medidas para que sobre todo grandes consorcios no puedan trasladar tan fácil recursos y así evadir impuestos. Sin embargo, sigue sucediendo. Yo te diría que es pronto para ver el efecto porque está hace apenas poco tiempo la reforma. Habríamos de esperar a ver el resultado de esas medidas que ya tomamos, y digo ya tomamos porque esa sí la tomamos en conjunto, el PAN apoyó esas medidas, y ver lo que se tenga que apretar. Pero en términos generales lo que tienes que hacer es evitar salidas, el menor número de deducciones posibles, ¿no?, solo aquellas que sean completamente justificadas, y aumentar tu base de contribuyentes. De veras es increíble. Y no se soluciona con el RIF, con el régimen de incorporación fiscal que autorizó pues en la reforma fiscal y que impulsó el gobierno, porque es un régimen que ataca pues a un porcentaje muy específico de la población, y nosotros creemos incluso que el REPECO será mejor, o sea, te daba mayores facilidades para pagar al pequeño contribuyente. Imagínense ustedes una persona que está sacando adelante una empresa chica, le pones todavía muchos requisitos difíciles de cumplir, pues menos pagan impuestos. Lo que tienes que hacer es facilitar, ¿sí? Pero a lo que voy es evitar evasión a través de medidas que eviten estas salidas fáciles, y dos, aumentar la base de contribuyentes. Si más personas pagamos, todos vamos a pagar menos. Eso es lo que se hace en países desarrollados, no al revés. México fue a la inversa. Qué fácil, te cobro más a ti porque yo no tuve la capacidad de cobrarle al que debe de pagar. No, señores, eso es una ineficiencia del gobierno. Por eso está el país en términos económicos como está. Gracias, secretario.
Javier Mazo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciencia Política. ¿Podría decirme qué opina su partido respecto a los retos de la seguridad social universal, como sistemas de pensiones y edad jubilatoria en el largo plazo? 2 minutos, ¿verdad? Sí, es un tema muy apasionante. El PAN, fíjate, déjame darte un poco de historia, fue de los principales impulsores del primer esquema de seguridad. Los legisladores y en aquellos tiempos se comentaba mucho el tema de que se debía de tener. Es un tema que, digamos, lo tenemos muy presente. El PAN mismo, en los gobiernos panistas, se ampliaron muchos de los programas sociales. La pensión, que hoy tanto se menciona, pues es un programa que empezó en muchos casos en los gobiernos del PAN, en donde se le empezó a dar pensión a aquel que no tenía derecho. El seguro popular, que es una manera de hacer universal un derecho a acceso de salud a personas que no tienen sistema de seguridad social del IMSS o del propio gobierno. Es decir, el PAN tiene mucho en su ADN de pues esta solidaridad con las personas para que tengan seguridad social. Déjame decirte qué opinamos. Evidentemente es hacia donde debemos de aspirar, seguridad social universal, que tenga un buen sistema de pensión, que tenga un buen sistema de salud, seguro de desempleo y que puedan acceder, sobre todo en el tema de la pensión, a un ingreso digno. ¿Cuál es el problema? Es uno de los problemas principales que tenemos en el país hoy en día. Es más de 120% el cálculo de la deuda que se tiene, 120% del PIB, lo que significa esa bola de nieve que es pensiones. Se hizo una reforma importante, se pasó un esquema de cuentas individualizadas. ¿Qué creemos nosotros que se debe de hacer? Debatir de fondo en el tema de pensión. 2 recomendaciones muy importantes que hizo la OCDE. 1, el analizar y valorar el antes de las cuentas individualizadas y qué hacer para poder disminuir ese adeudo que se tiene tan grande, que es una carga muy grande a futuro con el país. Y 2, aumentar del 6.5% que es el promedio de la aportación hoy en día a las cuentas, a al menos entre el 11 y el 13%, que es lo que tiene en promedio la OCDE. ¿Para qué? Para que cuando se retiren la gente tenga más recursos. Ojalá y me pregunten ahorita otra vez de algo similar para poderte profundizar, porque es un tema que me apasiona. Muchas gracias. Carla Cuellar, estudiante de Ciencia Política en la UNAM. Sabemos que, de acuerdo a la información del INEGI, casi la mitad de los mexicanos nos encontramos en alguna situación de pobreza. Por favor, dígame algunas propuestas de su partido en ese sentido para mejorar nuestra calidad de vida. Déjame aprovechar tu pregunta para profundizar acá. Ya comentaba ahorita en el tema de pueblos indígenas, ¿por dónde fue? Tú, ¿verdad? Sí. Que quería contestar en términos generales. Combate a la pobreza es un combate integral, evidentemente un tema de educación, evidentemente un tema de salud, evidentemente un tema de infraestructura de servicios básicos y por supuesto un tema de inclusión de la persona que esté en pobreza al mercado laboral. Para eso necesitas un esquema de capacitación, un esquema de poner a esa persona en aptitudes adecuadas para poder tener un empleo bien remunerado. Al final del día el empleo es lo que va a hacer que esa persona pueda llevar comida a su casa, poder tener un techo digno y poder tener el resto de los servicios. Eso en términos generales como política de combate a la pobreza. Además hay un problema serio en muchas de las comunidades con alta marginación de violencia intrafamiliar, de drogadicción y de temas de, digamos que, de desintegración social. Entonces no es nada más un tema por eso de llegar y poner una fábrica ahí. O sea, el resultado no sería el esperado. Tienes toda una serie de factores que tienes que componer y por eso nosotros decimos que el combate a la pobreza es multifactorial en lo que te dije. Uno de los temas es pues un sistema de seguridad robusto y retomo lo que me comentabas acá. Sí a favor de pensión universal, así lo manifestamos, es más se votó cuando, al menos en Cámara de Diputados, cuando yo era legislador y el partido por supuesto que lo acompañó. El origen es programas de gobiernos panistas, por cierto. Sí en temas de seguro, de desempleo también, como una medida transitoria para que esa persona pueda tener un tiempo de buscar empleo y acceder. Sí a un esquema de pensiones que hacia futuro garantice que puedan tener acceso a mejores condiciones y eso implica 2 cosas, elevar, como dije, la participación de 6.5 a entre el 11 y el 13% y 2, que pueda tener más libertad de invertir quien está recibiendo el dinero para poder tener mejores rendimientos y por lo tanto pagar una mejor pensión. Entonces todo esto pues en suma te da un mejor sistema de seguridad social y te ayuda al combate a la pobreza. Gracias. Mi nombre es Andrés Sánchez, estudiante de comunicación y mi pregunta es, ¿cuál es su opinión con respecto a la reforma educativa y el proceso de implementación? La reforma educativa fue impulsada por el PAN por años. Desgraciadamente, en este caso el PRI, que era oposición,
fue mezquino y no dio los votos que se requerían para poder aprobarla durante los gobiernos del PAN. Nosotros lo que dijimos cuando fue al revés, cuando hoy que es gobierno el PRI, que se pone en la mesa una serie de reformas estructurales, que por cierto tenía décadas el país sin tener tantas reformas tan de fondo, pues no podemos comportarnos de igual, porque el compromiso es con México, no es con un gobierno u otro. Y por eso apoyamos la reforma educativa que impulsamos por años. La médula, el centro de la reforma es la evaluación. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. No debe de ser visto como un ataque para los maestros, por supuesto que no. El maestro que tiene profesionalismo, que se capacita, que está dando todo para sacar adelante a sus estudiantes, pues tiene toda una, digamos que carrera que va a poder ir avanzando. El que no, pues no merece un estudiante recibir clases de alguien que no esté capacitado. Todos los días de la semana yo te diría que preferimos, evidentemente respetando los derechos laborales de los maestros, pero hay que pensar en el interés del niño, el interés del adolescente, el interés de aquel que está recibiendo la educación. Si no mejoramos los indicadores de educación en México, no vamos a salir adelante. Te lo dicen todos los indicadores internacionales, que es de los principales factores para el desarrollo de un país, la educación. ¿Qué creemos? Fue una buena reforma que no incluye solamente el tema de evaluación, sino que incluye escuelas de tiempo completo, inversión en infraestructura, diferentes temas. Está en proceso de implementarse, siempre hemos dicho que en el mediano plazo se van a ver los resultados, sin embargo sí decirte que en los primeros momentos se vio una mano que tembló de parte del gobierno, que le faltó el valor para hacer valer lo que la reforma educativa decía. Poco a poco han ido mejorando en ello, que bueno, ojalá ahí se implemente en su totalidad, porque no está sujeta a ningún tipo de negociación la reforma educativa. Se dio el cambio constitucional y se debe de implementar para bien de la educación. Yo estoy convencido que al final los propios maestros, por supuesto, también es algo positivo para ellos. Gracias, secretario general Gerardo Velázquez, de Ciencia Política. El promedio de educación en México es de segundo de secundaria. ¿Qué propone su partido para disminuir la deserción y garantizar que se concluya la educación básica? Bueno, va ligado, o sea, el principal valor que tienes que tener es accesibilidad a educación y que esa educación sea de calidad, es decir, que quien quiere estudiar lo pueda hacer y que cuando lo haga reciba educación de calidad. Esas son las dos premisas para nosotros básicas. Creemos que se están dando pasos hacia allá. La evaluación de los propios maestros, la actualización de los materiales didácticos de los propios planteles educativos, la inversión en infraestructura, te ayuda. Sin embargo, también creemos que hay otro factor que tiene que ser tomado en cuenta para ir mejorando, sobre todo los niveles que estás tú hablando. Necesitamos motivar en México la innovación, la ciencia y la tecnología. Tiene México tasas muy bajas de, por ejemplo, patentes, comparadas con otros países y contra algunos que competimos, entonces eso nos pone en desventaja. De hecho, cifras de la OCDE nos dice que el 50% del crecimiento económico en un país es directamente relacionable a lo que invirtió el año anterior en ciencia y tecnología, en investigación y en desarrollo, y el 25% en los casos de los países en vías de desarrollo. Está muy clara la solución. Hay que invertir en innovación, hay que invertir en ciencia, hay que invertir en tecnología y enfocar hacia allá las baterías del país, y creemos que vamos a tener, pues además de un mejor sistema educativo, vamos a tener un mejor futuro para México. Te ligo este tema al grave problema que tenemos de la deserción. Para ello pues hay diferentes políticas, pero una de ellas pues, es el sistema de becas. O sea, México tiene mucho que avanzar todavía en su sistema de becas. Gracias. Jair Flores, de Relaciones Internacionales. ¿Qué propone su partido para disminuir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan? Bueno, pues un poco relacionado a esto. Primero, acceso a educación. Segundo, o sea, que tengan verdaderamente acceso. Y aquí entra sobre todo, bueno, obviamente primaria y secundaria está cubierto, pero en el tema de las preparatorias hay que recordar que hubo una reforma hace unos años que te garantiza, que va hacia la obligatoriedad de la propia escolaridad y por lo tanto la gratuidad. Entonces tenemos que ir avanzando hacia allá, hacia que el esquema del gobierno te garantice que puede estudiar una persona apoyada por el propio Estado para que tenga acceso a ello. Sin embargo, creo que tiene que ver con otras cosas también. O sea, un primer tema, accesibilidad al sistema educativo. Un segundo tema, el tema de valores desde la propia familia. Si fomentamos la integración familiar y el hacer ver la importancia que hay
para la familia, en que esos jóvenes, en lugar de estar distraídos en cuestiones de violencia, en cuestiones de delincuencia o simplemente haciendo nada, pues sí inviertan en su futuro, porque eso es lo que es la educación. Tú cuando estudias estás invirtiendo en tener un futuro mejor, y es una de las causas principales de la movilidad, la llamada movilidad social. Un joven que hoy estudie seguramente puede tener un futuro mejor que el que pudieron haber tenido en el pasado su propia familia si no estudió. Tenemos que enfocarnos hacia allá. Entonces yo te diría acceso a servicios educativos, digamos que promoción de una cultura de la importancia de la educación en el tema, combate a violencia y drogadicción, que es por muchas de las causas en las que están, y bueno, ya acabada esta etapa, poder vincular la educación con el sector productivo, que nosotros creemos mucho en ello, en el tema de que desde la educación ya vayas adquiriendo conocimientos prácticos y que cuando salgas pues inmediatamente puedas generar o estar listo para trabajar. Gracias. Adrián Morales, de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En los últimos años se han aumentado el número de embarazos en personas menores de edad. ¿Cuál es la postura de su partido y qué generar para solucionarlo? De nueva cuenta, en estos temas creemos que es un tema de educación, más que un tema de imposición, más que un tema de norma, pues es un tema que tiene que ver con la persona, y para eso pues tiene que ver con cómo las medidas que tuviste en tema de valores, en tema de cómo te fuiste formando, para que pues tengas conciencia de las implicaciones de tener un embarazo a temprana edad, que imagino que es lo que me estás comentando. Por supuesto que todos los embarazos son positivos al final del día, pues porque estás generando vida, pero sí creemos que la edad pues adecuada para hacerlo es una edad más madura, en este caso de la mujer, y creemos que con educación y con el fortalecimiento pues de este tipo de valores podemos evitar que caigan en este tipo de circunstancias. Al mismo tiempo, esta educación pues debe incluir tema de educación sexual, ¿verdad? Para que las personas pues tengan conocimiento de esta materia. Es lo que te pudiera decir: educación, valores y sobre todo política que haga ver estadísticamente cómo se desarrolla una vida después de tener ese episodio, cuando estás ya en determinado momento en una familia, en una edad más madura, a comparación cuando estás en una edad que a lo mejor no estabas lista psicológicamente, para tener un menor. Gracias. Susana Montiel, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM. ¿Qué opina su partido respecto al programa Hoy No Circula y la posibilidad de implementarlo en otros estados? Es un tema que, si vemos los números, evidentemente no ha funcionado. Como una política más en un marco integral de políticas tanto de movilidad como de el tema de medio ambiente, pues puede valorarse en alguna ciudad determinada la circunstancia, pero parecería que el objetivo no está teniendo los resultados que se pusieron de meta cuando era el inicio. Hoy en día, pues tú puedes ver muchos análisis, de hecho muchos de académicos de la propia universidad, que te opinan que no hay una liga pues de resultado directo en el Hoy No Circula y el impacto que se tiene de contaminación. Y en el tema de movilidad creemos que hay muchos otros temas que debes de fomentar. Yo les pongo un reto: agarren una bicicleta, por ejemplo, en la Ciudad de México, y traten de llegar de un punto a otro punto, y te vas a encontrar con que las ciclovías pues no están verdaderamente conectadas, no están hechas de manera eficiente. Creemos nosotros que se debe de privilegiar el transporte público, utilizando pues medios que no contaminen tanto el autobús, por supuesto Metrobús, como el esquema del metro, y muchas otras maneras que ciudades avanzadas han adoptado. Entonces, en resumen, definitivamente es una política que no está teniendo los resultados adecuados y que cuando menos no es suficiente, es insuficiente. Axel Bala, estudiante de Ciencia Política de sexto semestre en la UNAM. Para finalizar, ¿por qué los jóvenes deberíamos de votar por tu partido? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que el PAN representa, o el PAN en el que nosotros entramos, el plan que estamos queriendo impulsar, representa valores. Es un partido que nace desde la sociedad y que está pensando en el largo plazo. Fíjate, nuestro fundador, estaba leyendo hace unos días unas cartas que se intercambiaba nuestro fundador Manuel Gómez Morín con Vasconcelos en su momento, y él le decía que el país necesitaba un grupo de personas selecto que tuvieran claro
que el trabajo constante, día a día, y el esfuerzo es lo que iba a darle resultados a México. Es decir, nosotros pensamos, dice nuestro fundador, en una brega de eternidad, no en temas momentáneos. El PAN está hecho para pensar a largo plazo. Nosotros lo que ofrecemos es un partido que tiene como valores la subsidiariedad, que tiene como valores el bien común, que tenemos como banderas principales la honestidad y la transparencia. Somos un grupo de individuos, como individuos cometemos errores, y yo no digo que no se hayan cometido errores por individuos que pertenezcan al PAN en el pasado, pero la institución, sin duda alguna, es el partido más democrático de México y es el partido que está impulsando verdaderamente el combate a la corrupción, la honestidad y la transparencia. Además, es el partido que trajo estabilidad económica a este país, porque ahí están los datos, no los digo yo. Este gobierno nos tiene creciendo a la mitad de lo que estábamos creciendo al final del sexenio de los gobiernos panistas. El PAN es un partido que busca el desarrollo, que busca el combate a la corrupción y que busca las libertades. Yo por eso les diría que es la mejor opción para gobernar México. Muchas gracias, secretario, por habernos acompañado en Voto Informado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y déjenme felicitarlas porque tienen un excelente programa, me gustó mucho la integración y creo que están haciendo una gran labor comunitaria para la sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos su visita a este foro universitario y el habernos acompañado en Voto Informado 2016, un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de TV UNAM con apoyo del Instituto Nacional Electoral, la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Pueden consultar nuestra plataforma multimedia en votoinformado.unam.mx. TV UNAM agradece a ustedes el honor de su atención.